A continuación, Eugenio Molina Navarro, profesor titular de la Universidad de Alcalá, del Departamento de Geología y Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, compañero mío y uno de los miembros destacados del Grupo de Investigación Agua, Clima y Medio Ambiente. Sobre todo lidera la línea de investigación relacionada con la modelización hidrológica, pues nos va a hablar de la modelización hidrológica como herramienta de apoyo a la gestión del agua y especialmente del modelo SWAT. Tiene la palabra Eugenio. Vale, pues muchas gracias, Silvia. Yo en una vida anterior creo que fui presentador de televisión, así que a mí no me gusta quedarme detrás del atril. Ya lo saben mis estudiantes que siempre ando paseando por la clase, así que me voy a poner aquí delante, así como me he puesto guapo, pues me veis también. Y yo os voy a hablar sobre la modelización hidrológica. Voy a entrar ya un poquito más en una materia más pesada para la audiencia general, pero que esperemos que explicarlo de una manera en que logréis entender pues el entusiasmo que nosotros ponemos en esta tarea y cómo esta modelización hidrológica es útil para la gestión del agua y, en particular, presentaros el modelo SWAT+, que es el que nosotros utilizamos. Primero, vamos a poner un poco en contexto de por qué es importante esta tarea que nosotros realizamos, ¿no? Bueno, mis compañeras Silvia y Beatriz ya os han hablado un poco al respecto, pero la realidad es que el agua, aunque nos cueste creerlo, es un recurso limitado. Fijaos, esa gráfica es todo el agua disponible en el planeta, de la cual solo un 2,5% es agua dulce y de ese agua dulce solo un 0,3% forma parte de lagos y ríos. Pero los cálculos de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y el Medio Ambiente y la Alimentación, estiman que solo de 9 a 14 millones de hectómetros cúbicos en todo el mundo, es decir, un 0,04% del agua dulce, está disponible económicamente para el ser humano. Y os recuerdo lo que ha dicho Silvia antes. Un hectómetro cúbico es un estadio Santiago Bernabéu lleno hasta arriba de agua, para que os hagáis una idea de la dimensión. Pues bien, ese agua que está disponible para el ser humano no está igualmente repartida en todo el planeta. Fijaos, este gráfico, también de la FAO del año 2019, es el consumo de agua por habitante en el mundo. Veis que no es igual en todos los países. Los países desarrollados claramente consumimos más agua que los subdesarrollados. Pero si este consumo lo ponemos en relación con el agua disponible en cada país, pues la cosa empeora todavía muchísimo más. ¿Y dónde empeora sobre todo? Bueno, entre otras regiones, en toda la región mediterránea. Si ponemos ese consumo en proporción al agua de la que disponemos, pues estamos extrayendo del medio ambiente un porcentaje de agua muy, muy grande, a veces en algunos países superior al 75% del agua disponible. ¿De acuerdo? Esta es la situación actual. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Ya hemos visto alguna pincelada. Fijaos, este gráfico, que parece un poco complejo, son las regiones del mundo dibujadas en rombos por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, en su último informe de este mismo año, de 2023. ¿De acuerdo? Fijaos, estos rombos en este dibujo están representando las sequías agrícolas y ecológicas que han sucedido, el cambio observado desde el año 50. ¿De acuerdo? Fijaos, los que están en color marrón son que han aumentado las sequías y el número de puntitos en cada rombo es la evidencia científica que hay al respecto. Si os fijáis, solo hay dos marrones y con dos puntitos. La zona de California, el oeste de los Estados Unidos y la región mediterránea. Seguimos para bingo, ¿de acuerdo? Pero estas son las predicciones también del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático para finales de siglo y en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero medias, ni siquiera altas. Los colores
Azules es que va a aumentar la precipitación, la escorrentía y la humedad del suelo. Los colores marrones es que va a disminuir. ¿Dónde están los más marrones? Otra vez, en la región mediterránea. Va a disminuir la precipitación, va a disminuir mucho más, por lo que os comentaba Silvia, ese efecto multiplicador, la escorrentía, y va a disminuir la humedad del suelo. Es decir, tenemos un problema de disponibilidad de recursos hídricos que necesitamos estudiar. Y para eso los modelos hidrológicos, que es lo que yo os voy a presentar, nos ayudan. Fijaos, volvamos al cole por un momento. Recordad el ciclo del agua, que seguro que os lo han explicado a todos cuando erais pequeños. Tenemos movimientos ascendentes, que son los rojos, y descendentes, que son los azules. El agua llega por precipitación, discurre por la superficie y por el subsuelo y llega a los ríos y luego vuelve a la atmósfera por evaporación y evapotranspiración. Este dibujo, que es el que nos ponen en la escuela, está bien, pero si en realidad ponemos las flechas con un grosor equivalente a cómo realmente se mueve el agua, fijaos que todo el agua que cae por precipitación vuelve casi en su totalidad a la atmósfera por evaporación o evapotranspiración, de modo que el agua que queda para circular por los ríos, para almacenarse en los embalses, para recargar los acuíferos y que en última instancia podremos utilizar, es muy, muy poca. Este ciclo, esta imagen de la derecha, es lo que nosotros intentamos simular por ordenador, que vais a ver más concretamente en los trabajos que Alejandro, José Manuel y Adrián nos van a enseñar después. ¿Y en qué unidad territorial trabajamos? Pues trabajamos en una cuenca hidrográfica, que es una superficie del territorio en la que todas las aguas que caen por precipitación acaban discurriendo por un punto de salida que es la desembocadura. Normalmente de ese río en otro río o de ese río en el mar, si es un río ya de primer orden. Como ejemplo, pues la cuenca del Henares, que conocemos todos los que vivimos aquí. Pues muy bien, ya hemos introducido el contexto. Ahora vamos a introducir la herramienta, la modelización hidrológica. Fijaos, esto empieza en los años 90 con el desarrollo de la informática. Cada vez los ordenadores son más accesibles para todo el mundo y surge una nueva disciplina dentro de la hidrología que se llama la hidroinformática. De hecho, pues el Congreso Internacional de Hidroinformática, que al año que viene se celebrará la 15ª edición, se celebra cada 2 años, con lo cual os podéis hacer una idea de cuándo empezó todo esto. Y también ya hay revistas específicas en hidroinformática. ¿Qué contempla la hidroinformática? Pues cosas como SIG y teledetección, que en la audiencia tenemos expertos, programación, automatización de mecanismos, de regadíos, de canalizaciones y modelización, simulación de escenarios y cosas así como las que vamos a ver ahora. Como os decía, dentro de la hidroinformática está la modelización hidrológica, que se ha convertido en una herramienta básica de trabajo en los últimos años. De hecho, si buscamos las palabras modelización hidrológica en inglés en el buscador de literatura científica más importante del mundo, podemos encontrar más de 92.000 artículos, lo cual os da una idea de la importancia de la materia. La modelización hidrológica, además, dentro de los modelos están los modelos a escala de cuenca, que es lo que a nosotros nos interesa para saber de cuánto agua disponemos en un territorio. Es muy interesante porque aúna la concepción territorial con lo que nos pide la Unión Europea, que es que los recursos de una cuenca se deben gestionar en la medida de lo posible dentro de su propia cuenca, como ya os han explicado mis compañeras anteriores. Y además es el perfecto enlace entre ciencia y gestión. La modelización nos ayuda a comprender cómo es la interacción entre procesos hidrológicos y problemas ambientales, de modo que nosotros podemos sacar conclusiones de nuestros trabajos que se las podemos transmitir a la administración para que diseñen
las medidas necesarias para mejorar la circunstancia, que la verdad, después de la última diapositiva de Beatriz, de todo en rojo, pues uno se queda un poco con ganas de llorar. Pero bueno, por nuestra parte que no quede, nosotros le hacemos llegar a la Administración nuestras conclusiones y ahí ya pues no nos queda mucho más que la insistencia. En concreto, ¿en qué nos sirven los modelos hidrológicos a escala de cuenca? Nos pueden permitir obtener variables hidrológicas en un sitio donde no haya datos, nos pueden permitir conocer la interacción entre la actividad humana y la hidrología, extrapolar resultados a zonas donde haya escasez de datos, o una cuestión muy importante para nosotros y en las que nuestro grupo prioritariamente trabaja, que es la simulación de escenarios, bien de cambio climático, de cambios de usos del suelo, de buenas prácticas ambientales, que creo que Adrián nos contará algo al respecto en su última presentación, etcétera. En definitiva, se trata de una simulación holística y multidisciplinar cuyos resultados facilitan la gestión y pueden ayudar en la planificación. En concreto, nosotros utilizamos el modelo SWAT, que viene de las palabras en inglés Soil and Water Assessment Tool, herramienta para la evaluación del suelo y del agua. El modelo SWAT nació en los años 90 y fue desarrollado conjuntamente por la Universidad de Texas y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Fijaos, es el modelo de simulación hidrológica a escala de cuenca más utilizado en el mundo. Esta es una gráfica de una revisión bibliográfica que hicieron un grupo de investigación chino y SWAT es la primera columna y además ahí está roto el eje, no es proporcional a los demás. Este modelo son 257 aplicaciones y este son 400, que no es el doble de grande la línea, ¿no? Y fijaos cómo ha ido incrementando con el paso del tiempo el número de artículos publicados con el modelo SWAT. Es un modelo muy utilizado. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Es un modelo ecohidrológico, es decir, permite simular hidrología, pero también transporte de nutrientes, transporte de otro tipo de contaminantes. Lo vamos a ver luego con un pelín más de detalle. Es un modelo continuo que trabaja a escala diaria, tiene una interfaz de usuario sencilla, es de base física, es decir, tiene en cuenta las ecuaciones físicas que de manera real gobiernan los procesos hidrológicos que suceden en el territorio, y semidistribuido, que significa que hay otros modelos que dividen pues la unidad territorial en las que estás trabajando en una malla y SWAT es un poco difícil para explicarlo aquí quizá, pero hace una agregación del espacio que permite que el modelo corra más deprisa, con lo cual cualquier persona con un ordenador normal de los que tenemos en casa puede utilizar el modelo SWAT. Además tiene mucho detalle en la hidrología de la zona no saturada, que es pues son los primeros centímetros o metros del suelo antes de que el agua llegue al acuífero, porque su concepción inicial fue para modelizar cuestiones relacionadas con la agricultura en Estados Unidos, como podéis pensar por quién lo desarrolló, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y una cosa muy importante que se me ha olvidado en esta lista es que es gratis. Es un modelo gratuito, cualquiera lo puede descargar y lo puede utilizar, entonces pues eso también ha permitido su progreso. En concreto, ¿qué nos permite simular SWAT? Pues nos permite simular todo el ciclo hidrológico, que es para lo que nosotros mayoritariamente lo utilizamos, pero también el transporte de sedimentos, el transporte de bacterias, aunque este módulo tengo que decir que no ha triunfado mucho, yo no lo he utilizado, pero no debe funcionar muy bien porque no hay muchos artículos publicados, la verdad. Nos permite simular el crecimiento de cultivos, el transporte de nutrientes y también se le puede acoplar un modelo unidimensional que se llama Qual2e para simular procesos de calidad del agua en el propio cauce del río, que yo personalmente tampoco he utilizado.
Desde 2017, publicado, pero realmente lanzado en 2019, se ha desarrollado una nueva versión del modelo que se llama SWOT+. En realidad, esta nueva versión sigue en desarrollo. La última versión publicada ha sido la 2.2 en febrero de este mismo año, pero cada día se descubren nuevos errores y salen nuevas versiones que los solventan. Nuestro grupo de investigación se tiró a la piscina en cuanto salió. La verdad es que fuimos unos valientes porque, sobre todo aquí, mi compañero Alejandro se ha enfrentado a problemas terribles, pero bueno, poco a poco nos vamos haciendo con él y vamos progresando. ¿Por qué? Porque este modelo tiene una serie de mejoras notables, como que el código informático en el que está computado es más limpio y más sencillo, genera menos archivos de salida y entonces el modelo es más ligero en el espacio que ocupa en el ordenador y corre más deprisa. La interfaz de usuario nueva también es más sencilla, incorpora un nuevo nivel de desagregación espacial que son las unidades del paisaje y entonces mejora la interpretación de los procesos hidrológicos pero, como digo, como está todavía en desarrollo y además no hay herramientas para su calibración desarrolladas con éxito, vamos a decir, todavía sus aplicaciones son limitadas. Y ya por último voy a explicaros cómo se crea un modelo con SWOT y voy a poneros algunos ejemplos. Fijaos, necesitamos, lo primero, un modelo digital de elevaciones, que son las elevaciones de la superficie del terreno. A eso le superponemos datos de clima y otras 3 coberturas geográficas más. Los tipos de suelo que tenemos en nuestra cuenca, los usos del suelo y las pendientes que a su vez se derivan de las elevaciones. Con eso creamos lo que el modelo llama Landscape Units, unidades del paisaje, y Hydrological Response Units, unidades de respuesta hidrológica, que son combinaciones de igual suelo, igual uso del suelo, igual pendiente. Las agrega espacialmente y ya trabaja con ellas como si fueran una unidad independiente. Un ejemplo, pues un modelo para SWOT+ que hemos creado para la cuenca del río Salado, que es un afluente del Henares, allí en toda la región entre Atienza y Sigüenza, en la que pues tenemos esos 3 mapas de entrada, tipos de suelo, usos de suelo y pendientes, y eso, junto con la red hidrográfica que crea el modelo, nos da lugar a las subcuencas, que están en rojo, la red hidrográfica en azul y las unidades del paisaje en negro. Una vez yo he creado el modelo, que se cuenta así muy deprisa, pero lleva muchísimo tiempo, llega otra tarea todavía más complicada, que es calibrar el modelo. Es decir, yo tengo que manipular todos los intestinos de mi modelo y todos sus parámetros para que el caudal que simula el modelo, que en este ejemplo sería la línea azul clarita, sea lo más parecido al caudal real de mi zona de estudio. Entonces, para eso utilizo un periodo de calibración y cuando yo ya consigo que el caudal más o menos, porque es un modelo, es una representación simplificada de la realidad, reproduzca el caudal real, vuelvo a ejecutar el modelo en un periodo posterior independiente para volver a probar si realmente lo vuelve a representar bien, que es la validación. Si la validación me sale bien, digo que mi modelo está calibrado y validado, es decir, verificado, y ya lo puedo utilizar para simular escenarios, por ejemplo. Esto también lo he contado muy deprisa, pero es muy complicado. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos con un lenguaje de programación que se llama R, y de estos van a hablar más mis compañeros en sus ponencias específicas después, así que yo no me voy a detener, pero pues conseguir calibrar bien un modelo hidrológico puede llevarte medio año de trabajo, un año entero de trabajo, es muy difícil y es una tarea para la que se necesitan muchas habilidades y sobre todo si quieres hacer modelos que sean realistas, que es siempre nuestro objetivo. Una vez tengo mi modelo listo, puedo simular escenarios. Si yo sé cómo va a cambiar el clima, sé cómo van a cambiar los usos del suelo, lo puedo meter todo en un ordenador y preguntar
qué le va a pasar al agua en el futuro. Y con eso puedo hacer una predicción de cómo van a evolucionar los recursos hídricos y de ahí la importancia de estas herramientas. Y ya para terminar, os voy a poner algunos ejemplos en los que ha trabajado nuestro grupo de investigación. Por ejemplo, la cuenca del limnoembalse de Pareja, que está ahí en la cola del embalse de Entrepeñas, seguro que algunos lo conocéis, que fue el caso en el que yo trabajé en mi tesis doctoral. Y fijaos, pues hicimos escenarios de cambio climático para bajas emisiones, que es el B, y altas emisiones, que es la A. Pues bien, por no aburrir mucho, con un descenso de la precipitación de pues en torno a 50, un poquito más milímetros, se iba a producir un descenso de la escorrentía del 50% para finales de siglo. Esa es la predicción. Y también un aumento de la evapotranspiración potencial. Eso, ahí me he equivocado, porque eso tiene que ser un más, no un menos, lo tengo que corregir. Como consecuencia del aumento de la temperatura, la evapotranspiración potencial va a aumentar hasta un 13%. Es decir, esa disminución de la precipitación junto al aumento de la evapotranspiración potencial supone una reducción de la escorrentía, en el peor de los casos entonces, que quizá es el más realista ahora, de hasta un 50%, como ya hemos visto que ha sucedido en las presentaciones anteriores. Otro ejemplo en el que hemos trabajado, como he dicho antes, es la cuenca del río Salado. Pues ahí, para un escenario de altas emisiones, un descenso de la precipitación de hasta el 20% podría causar un descenso en la escorrentía de hasta casi el 60%. Y además, no me da tiempo a explicarlo porque el tiempo es limitado, pero la escorrentía puede ser o bien directa o bien subterránea. Y fijaos, la escorrentía subterránea, que en el escenario base es mayor que la directa, pasa a ser la más afectada. Y esto es muy importante en nuestras zonas, porque esta escorrentía subterránea es la que mantiene los ríos con agua durante el verano y es la que permite que en todos los pueblos donde va gente de segunda residencia en verano haya agua para beber. Entonces, esto es un problema que nos viene muy gordo y que tenemos que mandar los mensajes de alarma. Fijaos, hicimos una comparación con estas dos subcuencas y también una subcuenca mexicana, que es la de Guadalupe, en la que vemos efectivamente cómo cada vez el flujo es menor y la barra naranja oscura, la barra total es la escorrentía y la naranja oscura es la escorrentía subterránea. Veis cómo va a ser el componente más afectado y eso tiene consecuencias más allá del abastecimiento de agua, porque, por ejemplo, la producción de energía depende en buena medida de la disponibilidad de agua. Y ahí escribimos un artículo al respecto que este mismo año pues, publicamos en esta revista, en Energy Reports, y que pues, si queréis saber más podéis preguntar después. En el río Henares, que es en uno de los últimos que hemos trabajado, lo que nos dimos cuenta es que para modelizar estos modelos de manera realista, es muy importante subdividir la zona de acuerdo a los distintos comportamientos de las rocas, porque van a influir en la hidrogeología, que es la que va a permitir esa dinámica del agua subterránea. En un modelo dividido, en zonas geológicas, conseguíamos unos resultados mucho más realistas y ajustados a lo que se espera que suceda en el territorio. Y ya para terminar, uno de los últimos modelos en los que hemos estado trabajando es en la cuenca del río Guajaraz, que está al sur de la ciudad de Toledo. Es una cuenca pues, con una geología diferente a la que tenemos aquí, a la que trabajamos en las zonas del Alto Tajo. Y aquí es el primer caso de estudio, además de los dos que os van a presentar mis compañeros, en el que hemos utilizado ya esta nueva versión de SWAT+. Hemos conseguido simular la escorrentía mensual para los años 80, porque son los únicos datos que tenemos disponibles, y ya hemos podido ver cómo, ejecutando el modelo hasta la actualidad en esa misma serie que os comentaba Silvia, los caudales a partir de los 80, que son los rojos, son bastante menores a los anteriores al 880, que son los azules. O sea, ya se ve el efecto del cambio climático.
para terminar, dar las gracias a, como decía Silvia, a todas las entidades que han permitido llevar a cabo todos estos trabajos que os he dicho hasta ahora. Y en la presentación de Beatriz me he quedado pensando, te pido perdón porque tendría que haber puesto el logo de la Cátedra del Tajo, porque también colaboramos con vosotros, en la próxima no se me va a olvidar. Y también os dejo una reflexión final. Hace 2 días saltaba una noticia muy grande de un informe de Greenpeace que dice que en España estamos regando una superficie igual a todo el país de Suiza y que pues no hay pan para tanto chorizo, ¿no? Entonces, pues han salido muchos tweets al respecto, al hilo de lo que os he enseñado yo y de lo que os he enseñado mis compañeras. Pensad para luego el coloquio si queréis hacer una pregunta y llevaos esta reflexión a casa cuando pues uséis agua, porque los primeros que tenemos que tomar acción somos nosotros. Y ya está, ya he terminado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eugenio, por tu exposición. Siguiendo el guión, vamos a hacer una pausa de 10 minutos para estirar las piernas, ¿vale? Y continuamos en un cuarto de hora, a las 12.